Bueno, ahí deberían ver la pantalla del libro. Hago zoom. ¿Se ve ahí alguno? Todavía no. Ahí No, está, ¿No? ahí está. Ahí me apareció la notificación. Bien. eh, bueno, lo primero de que nos quedaba o tenemos que tener en cuenta a la hora de estadística descriptiva es la parte de las frecuencias. Mejor dicho, primero pensar o ver si los datos que tenemos son cualitativos o cuantitativos. Eh, bueno, acá dice que está en el capítulo 1, así que va a estar en el capítulo anterior. El libro este está bastante bueno, es el de Anderson. Eh, bastante ejercicios, está interesante, pero es un toque incómodo a la hora de buscar las cosas porque te mecha ejercicios con teoría y nada, a veces es medio paja rastrearlo. Pero bueno, hay cosas que por ahí no nos interesan tanto. Ya pasé. Pero bueno, en principio lo que siempre hablamos es, al principio es las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, que acá están, que siempre, digamos, para poder hacer algún cálculo, no hace falta, digamos, pensar si o saber si los datos son cualitativos o cuantitativos. Usualmente lo usamos para los datos cuantitativos, pero podríamos usarlo para datos cualitativos que refieren a adjetivos, a distintos eh, valores categóricos de alguna variable. Por ejemplo, si hay un ejercicio en la guía que habla sobre el color de los lápices. Entonces, sobre lapiceras, si no mal recuerdo. Eh, entonces, obviamente no puedo ordenar de menor a mayor por colores. Digo, el rojo no es menor al azul, o el negro no es menor al rojo, o el azul no es menor al verde. Digo, eso no es posible. Pero de todas formas sí puedo contar cuántos rojos hay y ver qué tan frecuentes son en ese puñado de lapiceras. Entonces, en principio, con la frecuencia relativa, uno tiene una pequeña aproximación utilizando la frecuencia absoluta y dividiéndola por n, que es la cantidad de observaciones. ¿No? Obtiene una aproximación relativa de la relevancia de cada una de las categorías dentro de la muestra que estoy observando. Esa categoría, eh, habíamos dicho un poco con los ejercicios, que nos puede venir de dos formas, lo que llamamos datos sueltos o datos agrupados. Los datos sueltos son los datos que vienen, digamos, por decirlo de una forma, de uno en uno. Digo, si yo cuento las notas de alumnos de un curso, bueno, voy a tener uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a tener algunos que saquen un 1, otros 2, otros 3, otros 4, otros 5 y así con todas las calificaciones. Pero en general, digo, los datos están sueltos. Digo, cada categoría es un dato solo, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? O sea, en una categoría voy a tener todos los que se sacan 6. En otra categoría voy a tener todos los que sacan 7. Y así con todos. Por otro lado, tenemos los datos agrupados, que típicamente son los que nosotros veíamos como datos por intervalos. Usualmente van a haber casos en los cuales los datos agrupados tengan el rango, el intervalo, el ancho del intervalo sea del mismo tamaño. Eh, si ven seguramente casos de intervalos de distinto tamaño, esos intervalos distintos eh, van a estar al principio o al final de la distribución. Por ahí tienen más que nada una idea de cerrar con el resto de las variables y no con algo más técnico. Pero en general uno siempre piensa que los intervalos deberían ser eh, todos iguales. Pero bueno, sean de la forma que sean los datos, la frecuencia relativa de cada una de estas clases se, se calcula como la frecuencia absoluta de la clase sobre n, dado que n es nuestro número, nuestro tamaño de la muestra. Y después habíamos visto la frecuencia relativa acumulada
creciente y decreciente. Con la acumulada lo único que hacíamos era ir sumando las frecuencias relativas de cada una de las clases, arrancando desde el cero, idealmente llegando hasta el uno. Y una vez que llegamos al uno estamos acumulando toda la frecuencia relativa de la distribución. Y por el contrario, cuando hacíamos la frecuencia relativa acumulada decreciente, lo que hacemos es arrancar en uno e ir restando consecutivamente las frecuencias de cada una de las clases. Eso era el primer cuadrito que les habíamos pasado como resuelto y típicamente es lo primero que se pide en este tipo de ejercicios. Eh, Después vienen ya las medidas de localización o la dispersión. Con las medidas de localización habíamos visto tres, la localización central habíamos visto tres, la mediana, la media y el modo. Recuerden que la mediana es el promedio y es simplemente sumar las observaciones y dividirlo por n. Para el caso de los datos agrupados, es decir, los datos con intervalos, ahí eh, va a haber que tomar alguna decisión respecto a la marca de clase. Digo, no podemos tomar un intervalo entero y tratarlo como un número, sino que tenemos que tomar un número representativo de ese intervalo. Y para eso utilizamos es lo que decíamos como marca de clase, que es el valor medio de ese intervalo. El valor medio es el punto medio entre los dos, entre el límite de cada intervalo, los límites de cada intervalo. Eh, bueno, esa fórmula es bastante sencilla, la del promedio. eh, Está por acá. Sí, bueno, aquí está la fórmula para datos sueltos, pero la fórmula para datos agrupados simplemente, perdón, está para datos sueltos, para datos agrupados, después utilizaremos las fórmulas que utilizamos para datos sueltos o agrupados para un poco ser un poquito más práctico, pero idealmente la media muestral es simplemente la suma de todas las observaciones y dividirlo por la cantidad de observaciones totales. La mediana, eh, yo se los había planteado como un procedimiento de dos partes. Primero tenemos que buscar cuál es la observación ordenada, de ordenar los datos de menor a mayor y encontrar la observación en la cual está la mediana. Y luego de eso, bueno, ver cuál es el valor que toma la variable en cuestión para, para ese valor ordenado de menor a mayor. Es decir, si la mediana me dice que está el puesto o el número 45 de las observaciones ordenadas de menor a mayor, lo que tengo que hacer es ordenar las observaciones de menor a mayor, ir a la número 45 y ver qué valor toma la variable que estoy analizando. Esa variable, digamos, va a dividir idealmente la muestra en dos partes iguales, y eso es lo que conocemos como la mediana. Eh, Habíamos visto para los datos agrupados una fórmula de aproximación a la mediana, que es bastante sencilla, que tiene un poco viene a salvar la idea de que uno no podría o no quisiéramos tener como resultado de la mediana solamente un intervalo, que por ahí no nos es tan informativo. Así que bueno, tenemos esa fórmula de aproximación para la mediana. Y bueno, teníamos el caso de los datos pares o impares, que todos los salvábamos con la idea de hacer siempre n+1/2 para cualquier tipo de muestra. Entonces, en n+1/2 encontramos la observación en la cual la observación mediana, y en función de la observación mediana vamos a ver qué valor toma esta variable. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Perfecto.
¿Pudieron hacer algún ejercicio? Digo, más allá de las dudas o no. No sé si llegaron a hacer algo o no hicieron Sí, un carajo. sí, sí, sí. No los jugos, solo pregunto. Sí, Algunos sí, no todos. bárbaro. Eh, perfecto. Y bueno, la tercera que habíamos visto era la moda, que simplemente era el valor que se presenta con más frecuencia, el valor que más se repite. Sí. Esto era bastante sencillo de obtener, digo, simplemente ver las frecuencias absolutas y ver cuál es la clase que más se repite. Teníamos también la fórmula de aproximación, que eh, para los casos de datos agrupados, por ahí digo, tiene la misma idea que la fórmula que teníamos para la mediana, es encontrar un dato un poquito más preciso. Una fórmula también bastante cortita, bastante fácil, no van a tener drama con eso. Bien, un comentario más sobre la moda, digamos, es la idea de que si los datos contienen más de una moda, se dice que los datos son bimodales, pero si contienen más de dos modas, pasarían a ser multimodales, pero primero, o sea, es medio raro encontrar un caso así. Segundo, se suele decir que no hay una moda en esos casos, en los casos, entre comillas, multimodales. Entonces, nos importa si hay solamente una clase que se repite más o a lo sumo si hay dos clases que son las que más frecuencia absoluta tienen. Bueno, percentiles, calculo que acá abajo están los cuartiles. Efectivamente, digo, cuartiles, percentiles, bueno, un poco lo podemos graficar en este gráfico de acá, ¿no? Acá tenemos un gráfico con los cuartiles y lo que hace, bueno, es dividir la muestra en cuatro partes iguales, cuatro partes en las cuales tenemos 25% de la muestra. Eh, los cuartiles que nos va a interesar explícitamente van a ser el cuartil 1 y el cuartil 3, el cuartil 2 medio que no nos va a interesar en el sentido que ya lo vimos con la mediana, o, o mejor dicho, digamos, podemos pensar en el cuartil 2 y entender que es la mediana. Pero bueno, digo, la lógica es la misma, es ordenar los datos de menor a mayor, encontrar el valor en el cual se encuentra, por ejemplo, el primer cuartil, y después ver cuál es la observación, cuál es el valor que toma la muestra en esa observación que obtenemos. La fórmula para encontrar esa ubicación de los cuartiles, eh, acá están las de los percentiles, bueno, básicamente está acá, ¿no? Digo, yo acá tengo, a ver, acá está puesta como percentil, digamos, que va a ser lo mismo. Por ejemplo, si tenemos una muestra de tamaño 12, yo voy a ver si lo señalo. eh, bueno, esta parte de acá, esta parte del centro, está puesta como percentiles y la idea es que con una muestra de tamaño 12, eh, lo que yo hago es hacer 25 sobre 100, que es un cuarto. ¿Sí? Un cuarto es eso que habíamos visto de n más 1 sobre 4. Acá no agrega el más 1. Sugiero para no enroscarse que siempre lo agreguen el más 1, pero bueno, más allá de esa diferencia, el 25 sobre 100 representa un cuarto. ¿Sí? Para el cuartil 1 hacíamos, si recuerdan, n más 1 sobre 4. Para el cuartil 3, por ejemplo, hacíamos 3 cuartos de n más 1. Fíjense que está puesto abajo en el ejercicio siguiente con 75 sobre 100, que es 3 cuartos. Bueno, en particular habíamos visto los percentiles, también habíamos mencionado un poco los deciles, los quintiles, pero bueno, todos tienen la misma lógica, ¿sí? Eh, los percentiles nos dividen la, la muestra en 100 partes iguales, obviamente va a tener más relevancia cuando tengamos muestras bastante mayores a 100, en donde dentro de cada porción de la distribución me quede algunas observaciones, no ninguna. Entonces, bueno, lo que hacíamos era encontrar de vuelta el percentil, el valor ordenado para cada percentil y después ir a buscar en la distribución qué valor tomaba ese número. Acá está el ejemplo hecho con
el percentil 85, bueno, como ven, al tamaño de la muestra, lo multiplican por 85 sobre 100. ¿Sí? Antes, por ejemplo, con el primer cuartil hacíamos 25 sobre 100 porque era un cuarto, bueno, ahora tenemos 85 sobre 100. Entonces, eventualmente podemos elegir cualquier percentil y con esta fórmula podríamos obtenerlo. Bueno, estas son las medidas de localización central y no central para el caso de los cuartiles, percentiles y similares. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Estamos bien hasta acá, profe. Perfecto. Bueno, seguiríamos con las medidas de variabilidad. La medida de variabilidad habíamos definido 5, si no me equivoco. La más significativa, la más representativa siempre es la varianza. Y la varianza muestra un poco, bueno, idealmente trata de buscar cuál es o definir cuál es el grado de dispersión que tiene una muestra, pero bueno, siguiendo el orden del libro voy a empezar con el rango. Si el rango era simplemente la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de las observaciones. Si yo tengo mi máxima observación es 5.000 y mi menor observación es 3.300, bueno, la diferencia entre 5.000 y 3.300, que va a ser 1.700, es el rango de mis datos. ¿Sí? Mis observaciones o mi información, mis datos se mueven entre determinado y determinado valor. ¿Sí? Eso es la información que me da el rango. Como este valor, digamos, puede estar muy dependiendo de valores extremos, ¿sí? Un valor extremo mayor o menor, o mayor y menor puede ser también. Muchas veces se utiliza el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es esto de acá, que es la resta entre estos dos cuartiles. Y lo que buscamos es, bueno, eliminar un poco las colas de la distribución, es decir, la parte de la distribución que no está tan en el centro de la distribución. Recuerden que con cada cuartil dividíamos las muestras en 4 partes iguales. Entonces, al hacer la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, nos vamos a quedar con el 50% de la muestra que está en el centro. ¿Sí? Como que estamos recortando el 25% que está a la izquierda y el 25% que está a la derecha. Nos quedamos con el 50% que está en el centro, que uno tendería a pensar que es la parte más representativa de la muestra. Entonces, el rango intercuartílico es en general una medida un poco más precisa. Digo, en general va a ser algo más preciso y más deseable de utilizar que el rango en sí mismo. Bueno, después, como les contaba, tenemos la varianza, que tiene una fórmula de cálculo bastante sencilla, digo, es tomar cada una de las observaciones y dividirlo y restárselo a la media. Entonces, ahí lo que tenemos es la diferencia o la distancia de cada una de esas observaciones respecto a la media. Como esas diferencias, digamos, pueden ser positivas o negativas, y a la hora de sumarlas puedo estar sumando positivos con negativos y llegar a una varianza chica o nula, virtualmente. No es deseable trabajar con diferencias tanto positivas como negativas. Entonces, tendemos siempre a elevar al cuadrado estas diferencias, ¿sí? Para que nos queden todos números positivos. Entonces, independientemente de si sea una diferencia chica o grande, si sea una diferencia negativa o positiva, si es una diferencia chica, ese número elevado al cuadrado va a ser un número chico. Si es una diferencia grande, ese número elevado al cuadrado va a ser un número más grande y va a estar captado también dentro de esa operación. Entonces luego sumamos todas las diferencias elevadas al cuadrado de cada observación respecto a la media y las dividimos por n o n-1. En general, cuando utilizamos muestras, utilizamos esta definición que es n-1. La varianza poblacional la pensamos como n. No nos detengamos en esto ahora. Después va a ser más relevante para el final del curso o para
no sé si vamos a ver demasiado esto, por ahí o le van a encontrar demasiado sentido a esto. Posiblemente lo encuentren más sentido cuando vean econometría, directamente en otra materia. Eh, la varianza muestral poblacional, o dividirlo por n-1 en general, tiene que ver con la calidad de los estimadores. Eso después va a influir en eh, acerca, digamos, de distintos test que ustedes puedan hacer sobre procedimientos para encontrar relaciones entre variables. Bueno, algo de eso veremos hacia el final del curso, pero no se vuelvan loco, al menos con esto, digo. En general, cuando utilizamos muestras y tenemos, por ejemplo, el X-raya, como es en el caso de la varianza muestral, utilizamos el n-1 en el denominador. Pero bueno, este procedimiento de la varianza lo que hace es arrojarnos una medida de dispersión, pero la unidad de cuenta de esa medida es una medida elevada al cuadrado. Como habíamos visto en la clase pasada, teníamos pesos al cuadrado. Bueno, pesos al cuadrado no nos dice demasiado. Si no existe esa medida, no sé cuánto decís. Si es muy peso al cuadrado. Entonces, lo que hacemos siempre es eh, sacarle esa potencia a través de una raíz cuadrada, y ese procedimiento nos da como resultado el desvío estándar, y la desviación estándar, que simplemente es aplicar la raíz cuadrada a la varianza. ¿Sí? Entonces, eh, voy a tener una medida de desviación respecto a la media, medida en unidades que son iguales a los datos originales. ¿Sí? Entonces, por eso mismo es que aplicamos el desvío estándar. Eh, bueno, como les decía, digamos, un desvío estándar eh, de 2,5, por ejemplo, nos va a reflejar, o mejor dicho, no nos metamos con eso. No dije nada, después lo veremos en otro tema más adelante. Pero en principio el desvío estándar, digo, refleja la idea de dispersión. En principio, observación o muestras que tengan un desvío estándar mayor van a ser más dispersas, o van a tener datos más variables, o va a registrar una mayor variabilidad que datos en los cuales el desvío estándar sea menor. Digo, imagínense una 9 puntos un poco más desperdigada que otra, nos va a reflejar que la primera, la 9 puntos más, con datos con puntos más dispersos entre sí, nos va a reflejar una mayor dispersión. Digo, si yo encuentro el punto medio de esa dispersión, lo que voy a después calcular es la diferencia de cada uno de estos puntos, ¿sí? Respecto a este promedio. Entonces, si los puntos de las observaciones que representan las observaciones están todos juntos, no va a haber mucha distancia entre el promedio y cada uno de los puntos. Voy a tener una relativa dispersión baja en la muestra. En cambio, si los puntos están bien dispersos, seguramente tenga un desvío estándar alto, producto de que hay una mayor diferencia, una mayor distancia entre cada uno de los puntos y la media de esa muestra. Y teníamos una medida más, que es bastante sencilla, que es el coeficiente de variación, que es el desvío estándar sobre la media. No solíamos utilizarlo mucho en economía. No recuerdo algún ejemplo así muy claro en los cuales esté esto, pero bueno, es una fórmula bastante sencilla, eh, que, que siempre se da en estadística, que es simplemente calcular el desvío estándar que ya vimos recién, dividirlo por la media y, como siempre se suele expresar en términos porcentuales, multiplicarlo por 100. Bien. Un comentario que me olvidé de hacerles en el caso de las medias y la mediana, que no sé si la otra vez lo charlamos un poco, o les dije un poco que investiguen sobre el tema, y es la idea de que, bueno, ¿qué pasa cuando la media y la mediana son un poco distintas? En el sentido de que, por ejemplo, a ver si hay algo acá.
Bueno, acá, digo, eh, estos son histogramas. El otro día se los mencioné, que también me parece, no llegué a incluírselos en los resueltos, pero los histogramas lo que hacen es reflejar gráficamente cuál es la forma que tiene la distribución de los datos. Entonces, la forma de construir estos histogramas es simplemente agarrando, o sea, cada una de las barritas representa cada una de las clases, sea para datos sueltos o datos agrupados, y la altura de cada barra simplemente es representada en este caso está hecho por la frecuencia relativa, pero puede ser tanto por la frecuencia relativa como por la frecuencia absoluta. Entonces, eh, utilice la frecuencia relativa o frecuencia absoluta como la relación entre las frecuencias, o entre las clases, mejor dicho, se va a mantener, voy a obtener siempre la misma forma de la distribución. Si la forma, por ejemplo, tengo la fórmula del histograma de arriba a la izquierda, y lo estoy utilizando con frecuencia relativa, si yo lo hago con frecuencia absoluta, esta forma no debería cambiar. Independientemente si lo hago con frecuencias relativas o absolutas, el histograma lo que me muestra un poco es si, como dice acá, si la muestra tiene un sesgo hacia la izquierda, hacia la derecha, es simétrica o tiene un sesgo más marcado. Y esto un poco, o sea, ¿para qué me sirve saber esto? Bueno, por ejemplo, el caso más sencillo es el caso simétrico. Digo, la muestra está como muy distribuida, muy, entre comillas, perfectamente, en el sentido de que la media va a coincidir o va a ser muy parecida a la mediana. Es decir, el valor del medio, el valor promedio, seguramente va a estar en la barra del medio, la barra más alta, y va a coincidir solamente con la mediana, porque fíjense que si yo pongo una línea eh, en la mitad de la barra del medio, que es la barra que llega a 0,25, intentando que sea la mediana, seguramente ese número va a ser posiblemente en la mediana, en esta fórmula seguro va a ser la mediana, pero en una forma similar va a ser muy cercano a la mediana, porque voy a estar dividiendo la muestra hacia los costados, en dos partes iguales. Si voy a pasar al 50% de la muestra, que van a ser las tres primeras barras y medias, y voy a hacer inferior al el restante 50% de la muestra, que son las otras tres barras y media. ¿Se entendió eso o salió muy colgado? ¿Cómo es, profe? Espera que me perdí. Le mencionaba, yo no puedo ver, qué sé yo, estoy buscando cómo hacer alguna raya acá. Esperen que me voy a llevar esto al Paint y voy a tocarlo sobre el Paint. Bueno, Bien, ahí lo pueden ver. todavía no. Bueno, No. Ahí está. ahí va, anda un poco lento. Bueno, justo me quedó, fíjense, acá eh, capté el Google Meet, está compartiendo la ventana del libro. Pero bueno, la idea era, acá me quedo un poco choto entonces, pero la idea era un poco mostrar, a ver si le puedo hacer vuelta. Ya, ahora.
Bueno, la idea un poco era mostrar un poco esto de eh, estos gráficos. Entonces acá tengo 4 histogramas. Empecemos por el que estaba acá abajo a la izquierda, el histograma C. Digo, el histograma C, digamos, si yo, es bastante simétrico, ¿no? Si yo trazara una línea por acá, digo, voy a encontrar, bueno, esta línea está en el medio, voy a encontrar que divide la muestra en dos partes iguales. Y esta división de la muestra en dos partes iguales, digo, es una definición muy parecida a la que nosotros le damos a la mediana. Entonces, seguramente, digo, este es un ejemplo muy, o sea, puesto a mano, y esto, una línea en el medio acá va a ser literalmente la mediana. Distribuciones que sean más o menos de esta forma, seguramente, si yo trazo una línea en el medio, o cerca del medio, voy a encontrar un valor bastante cercano a la mediana, y a la vez un valor bastante cercano a la media, ¿sí? Entonces, esto me va, digo, va a ser bastante cercano a la media, porque la media va a ser, la mayoría, por decirlo de alguna forma, la mayoría de los datos van a estar centrados en torno a la media, va a haber pocos valores extremos, entonces uno pensaría que la media va a ser similar a la mediana. Entonces, en estos casos decimos que la media es representativa, ¿sí? O sea, de alguna forma no necesitamos recurrir a la mediana para encontrar una medida de localización representativa o que nos dé información de la muestra. Con la media, entre comillas, estamos conformes o es suficiente. Pero en principio, digamos, la idea es que estas dos variables, o sea, estas dos, mejor dicho, indicadores, media y mediana, van a coincidir, van a ser similares, en la medida que un histograma se presente más o menos de esta forma, una forma más o menos simétrica, más o menos espejada. Los problemas o las cuestiones a tener en cuenta vienen cuando estos histogramas están sesgados hacia uno u otro lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. Eh, Típicamente se dice que, por ejemplo, el histograma en el histograma A está sesgado a la izquierda cuando la gran parte de la distribución está acumulada hacia la derecha y viceversa. Pero más allá de eso, la idea es, bueno, cuando el histograma está corrido hacia un costado, en principio uno pensaría que eh, hay alguna cosa que tener en cuenta. En particular, es que si está corrido hacia un costado, digo, lo que voy a estar rápidamente observando es que la mayor cantidad de observaciones de la muestra está bastante lejos de, por ejemplo, de estos valores, o bastante lejos de estos valores, o de estos valores, o acá abajo de estos valores. Típicamente, en estos valores, en estos puntos, podemos encontrar lo que llamamos valores extremos, ¿sí? Valores atípicos que puedan ser inducidos por observaciones muy excepcionales, digamos, poco frecuentes, o puede incluso estar influenciado por errores de carga o errores de medida. eh, Son cosas que pueden pasar, pero el punto de acá es, bueno, hay errores extremos que pueden incidir o pueden moverme hacia la izquierda, hacia la derecha, el valor de la media. Justamente decíamos que en la media entran todas las observaciones de forma igual, digo, es bastante democrático, y todas las observaciones cuentan uno. Entonces, cualquier observación que sea media típica, media distinta de la mayor parte de las observaciones, bueno, seguramente me va a mover un poco la media y me la va a hacer menos significativo de lo que sería sin esa observación. Entonces, eso es lo primero que me dice estos gráficos. Y lo otro que me dice es que, bueno, si yo tengo la mayor parte de la distribución, por ejemplo, concentrada acá, o concentrada acá, o concentrada acá, si estoy hablando de la mediana, digo, seguramente la mediana va a estar, por ejemplo, la voy a tener no necesariamente en el medio de la barra alta, pero seguramente va a estar por acá. Yo lo voy a poner con azul. A ver, algo más. Posiblemente la mediana esté por acá, más o menos. No sé, estoy haciendo totalmente a mano, pero viendo la forma de la distribución, bueno, uno podría decir que si yo ordenara todas las observaciones de menor a mayor, bueno, posiblemente encuentre la mediana más o menos por ahí. ¿Sí? Y la media posiblemente sea un valor un poco más cercano a acá o acá
Sí. Bueno, yo acá había puesto mal. Puta madre. Esta era la mediana y la media podríamos ponerla como... podría estar por acá, por ejemplo. Bueno, estos dos deberían ser azules, los de la izquierda. Pero bueno, bueno, algo que se me cambiaron todos los colores solo, no sé qué onda. Pero ¿se entendió lo que les quería decir? Sí. Sí, obvio. No sí. se entendió un carajo. ¿Sí? No, se entendió. Perfecto. Bárbaro. Bueno, la idea es eso, un poco exploren eso o piensen eso. Cada vez que agarren un ejercicio, van a solamente calcular la media y la mediana. Y si le da muy distinto, bueno, piensen por qué motivo le podría dar distinto o no. Si le dan igual o si le da distinto. Digo. ¿Qué factores hacen que eso les pueda dar un resultado distinto o no? Eso los va a llevar a ver cómo está distribuida la muestra. Digo, por ejemplo, si estoy hablando de intervalos, cuál es el intervalo modal. Por ejemplo, si el intervalo modal es el primero o el último, eso seguramente me va a llevar a que la muestra esté bastante distribuida al principio o al final de la distribución. Entonces la mediana, perdón, va a ser un poco más representativa que la media, seguramente, porque la media va a ser un poco más influida, más determinada por valores extremos, que son los que están hacia el otro lado de la muestra. Pero bueno, eso lo van a ir viendo se van a ir dando cuenta con la práctica. Simplemente se lo mencionaba para que lo vayan teniendo en cuenta como eventual pregunta teórica. Digo, las preguntas teóricas un poco van a venir por ese lado. Digo, ¿qué pasa si una cosa es mayor a otra? Si una pregunta puede ser eh, si creen que la media es representativa de las observaciones. Bueno, y después preguntas más teóricas del tipo de, bueno, qué significa esta dispersión, y preguntas de ese estilo que ya la van a poder responder en función de lo estudiado en la medida que vayan desarrollando los ejercicios. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna duda más con todo esto. Acá, esto fue un breve repaso de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ya cortaríamos con el tema de acá. Ya el lunes arrancan con Blanca con el tema nuevo. Eh, bueno, la idea solamente los jueves, la idea será hacer esos encuentros, un poco de práctica. eh, y eventualmente la última clase será un poco de cada una de esas prácticas, si es que llegamos, será un poco más de repaso. Pero bueno, obviamente pueden hacer las consultas sobre este tema en cualquier momento, digo, no hace falta no es que ahora no va a haber más instancias de consulta de este tema, sino que pueden hacerla en cualquier clase y mismo pueden mandarla por mail, no va a haber drama. Así que yo por mí estoy, si no tienen ninguna consulta, ya estaríamos. Buenísimo, profe. No, Buenísimo. no me consultas. No, tampoco. No tengo consultas. Perfecto. Bueno, chicos, Vamos. nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Nos Igualmente. vemos.